Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a José, pues y a todo el grupo de endocrino. De verdad que me siento honrado de formar parte de esta familia hace más de 10 años. Y lo que quiero hacer hoy es darles como un enfoque general del diagnóstico del nódulo tiroideo, haciendo un énfasis que nunca antes se había dado, y es en la real importancia y que aprendamos todos a la identificación de los factores de riesgos y los hallazgos de riesgo ecográficos del nódulo tiroideo que nos deben hacer tomar decisiones y sospechar patologías para definir su manejo. El nódulo tiroideo es una enfermedad extremadamente frecuente, se puede encontrar hasta en el 4% de la población general, es más frecuente en las mujeres, en una de cada 12 mujeres puede estar presente y en uno de cada 40 hombres. La ecografía, si hacemos un sondeo ecográfico a la población, podemos encontrar hasta un 30% de nódulos tiroideos y por autopsia se pueden encontrar hasta un 50%, que está aumentando gradualmente con la edad. De manera que más o menos a los 65 años, la mitad de la población tendría por prevalencia un nódulo tiroideo. Cuando encuentren un QR en las conferencias, ustedes les pueden tomar una captura de pantalla o tomarle una foto con el celular. Inmediatamente les va a descargar el PDF del paper que estamos hablando. Los nódulos tiroideos, como ya vimos, son muy frecuentes. Lo bueno de todo esto es que la mayoría son asintomáticos, la mayoría son benignos con un potencial de malignidad muy bajo, cercano entre el 5 y el 15%, y una tasa de crecimiento muy baja. Este estudio muy bonito que he referenciado en muchas partes, se hizo un seguimiento de más de 1,200 nódulos tiroideos en el tiempo para ver cuál era su comportamiento, y nos dimos cuenta que el 76% de los nódulos tiroideos permanecen estables en el tiempo, solo un 11% pueden presentar crecimiento durante el seguimiento e incluso un porcentaje del más o menos 13% pueden presentar disminución durante el mismo, con un diagnóstico de cáncer raro en esta serie solamente del 0.3%. Entonces, es una entidad que es muy frecuente, que probablemente no tengamos que hacerle nada, pero que tenemos que definir si hay que hacerle seguimiento o si tenemos que hacerle alguna intervención sobre los mismos. La evaluación no ha cambiado. La historia clínica y el examen físico siguen siendo las piedras angulares para el enfoque del manejo de los pacientes. Tenemos que tener en cuenta en la historia clínica si los pacientes han tenido antecedentes de irradiación de cabeza y cuello en la infancia, irradiación corporal total, por exposición a radiación ionizantes, antecedentes en primer grado de carcinoma de tiroides no familiar o síndromes familiares. Y una cosa que es muy importante en el crecimiento, en la historia y en el examen físico del paciente es ya tener los ojos bien abiertos cuando un paciente se queja que un nódulo ha crecido rápidamente. El nódulo de crecimiento rápido puede ser solamente 3 cosas cuando crece muy rápido: o un cáncer anaplásico de tiroides, o un linfoma tiroideo, o alguna otra enfermedad de este tipo. Entonces tenemos que tener los ojos bien abiertos para tener en cuenta qué está pasando con el paciente. Si el paciente está disfónico, tiene una disfonía reciente, él puede estar presentando un compromiso en el laringio recurrente, por eso es importante hacer una laringoscopia, sea con endoscopio o con espejo, solamente para ver si el paciente tiene parálisis de cuerdas vocales, hacer un correcto examen físico de cómo está el cuello, si hay presencia o no de adenopatías cervicales palpables, y la composición del nódulo. Ese nódulo duro, pétreo, fijo a la tráquea, hay que tener mucho cuidado. Hay nódulos que uno con solo tocarlos sabe que son benignos porque son blandos, se movilizan. Entonces todo esto es muy importante y esto no ha cambiado. La evaluación bioquímica, la TSH, a todos los pacientes con un nódulo tiroideo deben tener una TSH. Básicamente para definir si el paciente está eutiroideo o si la TSH está suprimida, para que esta sería la única indicación de tener una gamografía de tiroides en los pacientes. De resto, si los pacientes tienen TSH normal o TSH elevada, ya no hay ningún campo ni ninguna cabida para realización de una gamografía de tiroides. No se recomienda tiroglobulina, no se recomienda calcitonina, y esto que están viendo ustedes, que ven aquí en rojo, son las recomendaciones que hace la ATA en sus guías publicadas en el 2015, que yo se las pongo aquí. El ultrasonido de tiroides se debe realizar en todos esos pacientes con un nódulo tiroideo conocido o sospechado. Obviamente, eso tiene una recomendación fuerte, una calidad de evidencia alta. ¿Por qué? Porque esta ecografía nos tiene que responder varias preguntas. Nos tienes que decir si realmente tiene un nódulo o no, porque muchas veces lo que tocamos en el cuello, que pensamos que es un nódulo, puede no serlo.
Y si es un nódulo, nos tienen que dar unos patrones, nos tiene que responder una serie de preguntas que ya vamos a ver, que es el tamaño, el patrón sonográfico, la composición, si hay o no presencia de enopatías, y que nos muestre muy bien la localización del nódulo en la tridimensionalidad de la glándula tiroidea, porque esos nódulos posteriores, unos, no son palpables, son muy difíciles de palpar, y segundo, la realización de la biopsia de esos nódulos es mucho más difícil. Y la exactitud del backup puede disminuir. Entonces tenemos esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes se familiaricen. Este es un corte transversal de una glándula tiroides, donde vemos las carótidas. Este es el lóbulo tiroideo derecho, esta es la tráquea, este es el istmo, el lóbulo tiroideo izquierdo, la carótida, y acá atrás se ve la sombra del esófago. Esta es la imagen general que nosotros tenemos que conocer de la glándula tiroidea. Saber que tiene unas medidas, que tenemos una medida longitudinal, un diámetro AP y un diámetro transverso. Todo esto, la mayoría de las medidas y los estudios de la tiroides se hacen con el transductor en transverso. Importante, el grosor del istmo. El grosor del istmo normalmente debe ser igual o menor a 3 milímetros. Si encontramos un istmo, como vemos aquí en este grupo, en esta ecografía, que esta es una ecografía característica de una tiroiditis de Hashimoto, con un istmo de 7 milímetros, sabemos de entrada que eso se correlaciona directamente con el tamaño global de la glándula y el paciente tiene un bocio. Entonces, un diámetro del istmo en sentido AP mayor de 4 y mayor o igual a 4 milímetros, ya nos dice que el paciente tiene bocio, solamente mirando la medición del istmo tiroideo. Es por eso que cuando ustedes ven los reportes de ecografía, siempre les dicen cuánto mide el istmo. ¿Por qué es importante todo esto? Porque necesitamos estandarizar lo que vamos a hacer con nuestros reportes, qué vamos a ver y cómo lo vamos a reportar, porque las adquisiciones de imágenes deben cumplir un protocolo y lo que nosotros vemos, lo debemos reportar con un sistema estandarizado para cada grupo, sea ATA, sea TIRA, el que sea, ya lo vamos a ver. Además de lo grande de las dimensiones de la glándula, la ecografía nos proporciona datos adicionales como la vascularización por Doppler, y esto es muy importante en los pacientes con Graves, hablando solamente de la glándula tiroidea, más no del nódulo tiroideo. Los pacientes con Graves tienen un flujo vascular aumentado, globalizado, global, diseminado en toda la glándula. Entonces, estos puntos que nosotros vemos aquí, que son puntos de entrada vasculares a nivel de este lóbulo tiroideo derecho, cuando el paciente tiene Graves, vemos que estos puntos están llenos. Todo el lóbulo tiroideo está absolutamente lleno de esta información que nos está dando el Doppler color. Además, unos ecógrafos más avanzados, pues ya hoy en día todos los ecógrafos de gama media, gama alta tienen esto. Esto se llama, la vascularización del nódulo. Miren la vascularización del nódulo. Esto nos ayuda a definir si el nódulo tiene vascularización periférica o central. Y además podemos aplicar esta imagen. Esta imagen que ven aquí se llama elastografía. La elastografía básicamente lo que nos está midiendo es la dureza del tejido, es una resistencia al flujo de las ondas de sonido de acuerdo a la dureza del tejido. ¿Por qué es importante? Miren este nódulo que está aquí tiene un área que es supremamente dura. Estas áreas duras, sólidas, se correlacionan más con un posible cáncer de tiroides. Entonces, este nódulo, cuando lo vemos aquí que de entrada es sospechoso, ya vamos a hablar por qué. Es un nódulo hipoecogénico, es un nódulo de márgenes irregulares que probablemente aquí tiene artefactos ecogénicos puntiformes y es duro en la elastografía, casi que es un nódulo altamente sospechoso de malignidad y debemos hacer algo con él. Para reportarlo, el primer reporte, hay varios tipos de reportes. ¿Cuáles son los más importantes hoy en día? Sistema TIRATS y escala de estadificación de la ATA. Si ustedes me preguntan a mí cuál me gusta más, para mí el más importante, el que más me gusta y el que mejor sensibilidad y especificidad y valor predictivo negativo tiene para mi concepto es el TIRATS. ¿Qué es el TIRATS? En el año 2009, la doctora Eleonora Hobart, ella es radióloga de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, hizo una escala de estadificación radiológica de los nódulos tiroideos similar al que se hace con el BIRATS, que es de la mama. Esto fue brutal. Yo conozco personalmente a la doctora Eleonora y a su grupo de trabajo, que son el doctor Arturo Madrid y Felipe Capdeville, que son los cirujanos de cabeza y cuello de la Clínica Alemana, y el trabajo que hicieron fue muy bonito, al punto que hoy en día nosotros ya todos hablamos de TIRATS, y ella fue la primera en proponer un sistema de clasificación de riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos según los hallazgos ecográficos. Tenemos el sistema de clasificación coreanos, chinos, franceses, europeos, guías italianas, pero les quiero contar este.
El T-RAX, este es el white paper que publicaron en el año 2018, ahí está la referencia para que lo vean, es donde nos dicen qué debemos hacer con los nódulos tiroideos según los hallazgos ecográficos para saber si tienen alto riesgo de malignidad, bajo riesgo de malignidad y cuál es la recomendación de biopsia de acuerdo al tamaño de cada uno de los nódulos. Esto ya está validado y muchos papers han validado todos los datos que se han encontrado con todos estos sistemas de clasificación y en este paper principalmente lo que hicieron fue comparar la capacidad de diagnóstico de la biopsia de acuerdo a los hallazgos ecográficos de las 7 guías que tenemos de reporte. Miren, las 7 guías que tenemos de clasificación están aquí. Estas son las coreanas, las francesas, las europeas, las del NSCN, las de la Sociedad Americana de Cirugía Endocrina, de la ATA y el ACR. El ACR es el TIRAX del que les estoy hablando, donde vemos que unos tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad, el valor predictivo es muy variable, pero miren que de todos el valor predictivo negativo es muy bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos estos nódulos con una probabilidad de malignidad baja, casi con seguridad que van a ser benignos, con una efectividad diagnóstica que está entre el 46 y entre el 40 y el 70%. Entonces ya los tenemos validados. Ya que una vez los tenemos validados y sabemos que sirven, necesitamos saber cuáles son. El TIRAX lo que hace es que da unos hallazgos benignos, unos hallazgos sospechosos, moderados o altamente sospechosos, ya los vamos a ver acá. Si ustedes entran a Google y escriben TIRAX Calculator, le aparece esta calculadora de TIRAX, muy fácil, de manera que ustedes lo abren y van marcando punto por punto y al final, en la misma calculadora le dice si el nódulo es benigno, probablemente benigno, de sospecha intermedia, moderada o alta sospecha, y de acuerdo a eso mismo la calculadora le dice cuál es la conducta a seguir, si no hay que hacerle biopsia o si hay que hacerle biopsia. Mira lo interesante, aquí están las recomendaciones de seguimiento y de biopsia para los pacientes, pero siempre deja una zona gris que es como todas las guías, que tenemos que tener en cuenta las características de nuestros pacientes, sus características socioeconómicas, sus antecedentes sociales, su cercanía con todo lo que tenemos que para ofrecerle para definir si un paciente es para seguimiento, si no se va a perder o si tenemos que hacer algún tipo de intervención sobre el mismo. Aquí están los hallazgos benignos, o sea, un nódulo quístico o casi completamente quístico es benigno, los espongiformes que tengan artefactos de cometa. Bueno, ya les voy a mostrar todo esto con aquí. El TIRAX ACR lo que nos muestra es que tenemos que ante un nódulo verificar su composición, su ecogenicidad, su forma, sus márgenes y si tiene o no presencia de focos ecogénicos. Estos 5 elementos son los que nos van a definir y nos van a ayudar a tomar decisiones acerca de qué vamos a hacer con el nódulo. Nódulo completamente quístico o puramente quístico. Miren, son estas lesiones que vemos aquí en la tiroides, que esta es la carótida, esta es la tiroides y este es el nódulo con un artefacto aquí en cometa que ya lo vamos a ver. Estos son hallazgos completamente benignos. A los quistes no tenemos que hacerles nada. Solamente algún tipo de intervención, los nódulos quísticos grandes son susceptibles de ablación con etanol si son sintomáticos, o sea, si son visibles o si molestan. Si no, los dejamos quietos solamente en seguimiento. Estos espongiformes tienen como pequeños lagos de líquido, como un panal de abejas. Estos nódulos, cuando nosotros veamos estos nódulos en una ecografía, no tiene pierde. Son casi que, o sea, casi que uno puede asegurar que son nódulos benignos. Pero entonces lo que yo quiero y el mensaje que les doy es que ustedes vean estas imágenes. Probablemente esta conferencia la puedan tener ustedes, está a su disposición para que cuando ustedes vean esta imagen estén tranquilos y sepan interpretar antes que un informe ecográfico. Lo que ustedes tienen que hacer es ver las imágenes y saber distinguir qué es lo que estamos viendo. Los sólidos o predominantemente sólidos son estos nódulos que tienen lagos que uno ve con una composición homogénea en su interior, ya hablaremos de los márgenes, y con muy poco tejido quístico o líquido dentro del mismo. Entonces, esto es un nódulo sólido, esto es un nódulo sólido. Estos son nódulos sólidos sospechosos y ya vamos a ver por qué. Los mixtos generalmente son benignos. Hay que tener cuidado y hay que tener muy en cuenta es el componente.
¿Qué quiere decir? Este nódulo casi que el 50% es sólido, el 50% es quístico. Cuando estas partes sólidas se ven como unas vegetaciones dentro del nódulo, prendan las alarmas, porque probablemente ese nódulo es un papilar de una variante folicular, que por eso es que tiene líquido dentro del nódulo. Entonces, estas características ecográficas, cuando ustedes vean el nodulito, les van a ayudar. Si ustedes ven que este nódulo es así, todo negro y solamente tiene una parte espiculada aquí sólida, la biopsia la tenemos que hacer de esa parte sólida para poder tener un diagnóstico, porque esos son muy sospechosos, contrario a estos que estamos viendo que cuando uno los ve son benignos. Los anecoicos, igualitos, es como decir los quísticos, es similar a los quísticos, son nódulos generalmente benignos. Composición. Hiperecoico. Hiperecoico quiere decir que tiene zonas que son más blancas o más refringentes, más ecogénicas, por eso se ven más blancas, en comparación con el tejido tiroideo normal. Este es el tejido tiroideo normal y este es el nódulo que tiene un componente hiperecogénico predominante en su interior. El isoecoico es el que se ve casi que del mismo color, que se ve casi del mismo color del nódulo tiroideo, y el hipoecoico es la sola hipoecogenicidad es un marcador de riesgo. Cuando nosotros vemos un nódulo más oscuro, menos brillante que el parénquima tiroideo circundante, es un nódulo que es altamente sospechoso. Y además del hipoecoico, hay unos que son muy hipoecoicos, que son marcadamente hipoecoicos. Son los nódulos que se ven más negros que los músculos pretiroideos. Esa es la definición para decir que el nódulo es hipoecoico, como este. Miren, aquí se ve que este nódulo es más oscurito que la tiroides, pero no es más oscuro que el músculo pretiroideo. En este caso, aquí vemos los músculos pretiroideos y zonas francamente oscuras, sólidas dentro de un nódulo. También es muy importante tener en cuenta porque son extremadamente sospechosos. Cuando hablamos de más alto que ancho, refiriéndonos a la forma, es la localización del nódulo 1 en el plano transversal. O sea, con el ecógrafo transversal vemos que este nódulo es más alto, o sea, el diámetro AP es mayor que el diámetro transverso. Altamente sospechoso. En contrario a los que son más anchos que altos, que generalmente son nódulos sólidos benignos. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos, pero claramente hemos identificado que los nódulos más altos que anchos son sospechosos de malignidad. Márgenes bien definidos, miren qué bonito. Aquí tenemos un margen muy bien definido, donde no hay ningún problema. ¿Por qué son importantes los márgenes? Porque cuando se pierden los márgenes son sugestivos de extensión extranodal o extensión extratiroidea, y por eso tenemos que ver el margen del nódulo. Miren estos nódulos con estos márgenes mal definidos. O sea, este nódulo aquí, que a pesar de estar dentro de la tiroides, miren cómo viene un margen aquí. Aquí no hay margen. Probablemente el nódulo tiene una disrupción de la cápsula y por eso está invadiendo el tejido tiroideo circundante. Y aquí se pierde también. Miren aquí, se pierden los márgenes. Este nódulo aquí no tiene márgenes, como que se disuelve en medio del tejido tiroideo o en medio de la musculatura anterior. Entonces, punto en contra. Irregulares. A pesar de que se vean bien los márgenes, aquí no se ve el margen porque aquí hay un foco, aquí hay una sombra acústica de esto que son probablemente elementos calcificados. Entonces, por eso no se ve el margen aquí en esta sombra. Pero si vemos el resto del margen, miren que si lo pudiéramos dibujar, el margen es absolutamente irregular. Lobulados, estos lobulados también son de alta sospecha. Y miren cómo en la ecografía podemos identificar la extensión extratiroidea. ¿Y por qué es importante esto? Hoy casualmente acabo de programar una paciente para cirugía con un nódulo tiroideo de 12 milímetros. Pero en mi ecografía estoy absolutamente seguro que el margen anterior del nódulo, que está en el borde anterior de la tiroides, se mezcló ya con el músculo pretiroideo. Eso es extensión extratiroidea. Y eso convierte ese nódulo inmediatamente en un PT3, un estadio 3. Hablando de tamaño, y a ese paciente, así tenga un solo nódulo, no le va a hacer una lobectomía, sino una tiroidectomía total. Entonces, por esto es importante tener en cuenta todo esto. Los focos ecogénicos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos como puntos refringentes es malo. Tenemos que, quitarnos de la cabeza el término microcalcificaciones, porque las calcificaciones pueden ser macro, micro, pueden ser artefactos ecogénicos en cola de cometa o artefactos ecogénicos puntiformes, que son los sospechosos. Estos en cola de cometa quiere decir que cuando tenemos este aquí, produce una sombra de refringencia posterior. Esta sombra de refringencia posterior es de benignidad. Miren, este nódulo está lleno de colitas de cometa. Son nódulos benignos. Las macrocalcificaciones pueden ser asociadas principalmente
a tiroiditis. Cuando vemos bandas calcificadas en el ecógrafo, esto es una tiroiditis de Hashimoto hasta que se demuestre lo contrario. Las calcificaciones periféricas pueden estar presentes en una parte o todo el nódulo, y si es de todo el nódulo, generalmente es benigno. Cuando son fragmentadas, hay que tener algún tipo de precaución con esto. ¿Se acuerdan cuando les dije del quiste tiroideo con una parte sólida vegetante? Mira, aquí hay un ejemplo claro. Este es un nódulo mixto, y aquí hay un nódulo sólido que tiene una parte vegetante que está lleno de artefactos puntiformes. Esto, si yo lo veo, para mí es un papilar hasta que se demuestre lo contrario. Miren la diferencia con las colas de cometa de este de aquí. Aquí cuando vemos esto, vemos como todas las colitas de los puntos ecogénicos, y aquí vemos los puntos ecogénicos solos. Estos son artefactos ecogénicos puntiformes. Estos son los sospechosos, y esto generalmente se correlaciona con carcinoma papilar de tiroides, porque según se parece, son los cuerpos de samoma del mismo. El nódulo dominante, es importante tener en cuenta cuál es el nódulo dominante. Si ustedes tienen una ecografía y el radiólogo les dice que tiene 4 nódulos tiroideos, pero que el nódulo de 3, de 4, de 5 centímetros, porque el nódulo dominante mide 1 centímetro. ¿Por qué? El nódulo dominante es el más sospechoso. Y en ese orden de ideas, el nódulo dominante en una ecografía es el hipoecoico. Entonces, la hipoecogenicidad marca mucho sobre qué vamos a hacer y dónde vamos a enfocar nuestro armamentario. ¿Cuál armamentario? La biopsia. La biopsia es el procedimiento de elección en la evaluación de los nódulos tiroideos cuando clínicamente está indicado. Entonces, el TIRAS, como ya les mostré, nos daba unas indicaciones. La ATA nos da otras indicaciones. ¿Cuáles son según la ATA? Los nódulos puramente quísticos son un patrón benigno y no necesitan biopsia. Los patrones de muy bajo riesgo, o sea que tienen un riesgo de malignidad menor del 3%, que son los espongiformes o mixtos sólido quísticos, solamente se le hace biopsia si miden más de 2 centímetros. Los riesgos bajos, que son los pacientes con nódulos sólidos hiper o isoecoicos, le hacemos biopsia si miden más de 1.5 centímetros. El patrón de riesgo intermedio, quiere decir que aquí ya tenemos uno de cada 5 puede ser malo, un riesgo de malignidad hasta el 20%, son aquellos hipoecoicos. Miren, la hipoecogenicidad de una empieza a marcar. Y el patrón de riesgo alto son aquellos que son hipoecoicos, con artefactos ecogénicos puntiformes, margen, con todo lo que les mostré. Todos estos necesitan biopsias si son mayores de 1 centímetro, y por lo tanto no hay ninguna recomendación para realizar biopsia en nódulos de menos de 1 centímetro. Estas son las imágenes similares que tenemos en la ATA, donde vemos el riesgo de acuerdo a los hallazgos ecográficos. ¿Qué otros estudios? Realmente no. El PET no tiene ninguna indicación, a no ser que hoy en día nos encontramos cada día más pacientes en nuestra consulta que están en estadificación por enfermedad inflamatoria pulmonar, que tienen un cáncer de otro sitio, que les hacen un PET y como hallazgo incidental del PET tiene una captación en la tiroides. Es importante aquí diferenciar dos cosas. Si la captación es difusa de toda la tiroides o es nodular. Si esa captación se correlaciona con un nódulo tiroideo, hay que hacerle biopsia, porque el riesgo de malignidad de ese nódulo es del 35%. Entonces, si la imagen del PET se correlaciona con una imagen ecográfica de un nódulo tiroideo, le hacemos biopsia. Si no, esto es o una tiroiditis o una tiroiditis linfocítica crónica, que es la principal causa de captación difusa en el PET durante la evaluación. Cuando tenemos la muestra, lo que tenemos que hacer es integrar ese diagnóstico y esa información bajo el sistema Bethesda. ¿Qué es Bethesda? Bethesda básicamente es una clasificación que nos dice, como un screen, que nos dice cuál es el riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos de acuerdo a su clasificación. Sabemos que el no diagnóstico insatisfactorio, un riesgo de malignidad muy bajo por Bethesda, el benigno hasta el 3%, el Bethesda 3, que es la atipia de significado indeterminado o la lesión folicular de significado indeterminado, tiene un riesgo de malignidad hasta el 15%, pero yo diría que hoy en día esto está cambiando y va a ser más alto, porque yo personalmente he visto más cánceres en Bethesda 3 que en Bethesda 4, el riesgo de malignidad en Bethesda 4 está del 30% y así sucesivamente. Entonces, si nosotros tenemos un sospecha de nódulo tiroideo y una TSH está normal o elevada, le hacemos la ecografía, y si no tiene nódulo o no tiene criterios para biopsia, no la realizamos. Si es un patrón benigno, no le hacemos biopsia. Si tiene un patrón de alta sospecha intermedia, biopsia si es mayor de 1 centímetro. Si es baja sospecha, 1.5 y muy baja sospecha mayor de 2. Y tenemos un Bethesda que nos dice, benigno, listo, no se opera, ya veremos qué le hacemos. El maligno se va para cirugía, el no diagnóstico, repetir backup.
¿Cuándo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Si tenemos un Bethesda 1 insatisfactorio, que puede ser por dos cosas, o porque no hay suficiente cantidad de grupos celulares para hacer un estudio, o tiene mucha sangre, se puede repetir cuando mañana mismo si queremos. No hay que esperar 3 meses para repetir el backup. Y ya el Bethesda 3, 4 y 5 y 6 ya lo vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, si tenemos la citología no diagnóstica, si la biopsia fue hecha sin ecografía, se debe repetir por ecografía. Yo creo que hoy en día ya ningún backup se realiza sin guía ecográfica. Si tenemos nódulos con Bethesda 1 sucesivamente y la ecografía es sospechosa, para mí ese paciente debe ser llevado a cirugía. Volvemos al punto. Todo esto es una correlación y una interacción entre el paciente, la ecografía y la citología. Para citología benigna, ya veremos qué hacemos en el seguimiento, y la citología maligna, pues no hay nada que hacer. Bethesda 3 y Bethesda 4. ¿En qué se resume Bethesda 3 y Bethesda 4? El estándar para el Bethesda 4 es cirugía. O sea, si un paciente tiene neoplasia folicular, debe ser llevado a cirugía. El Bethesda 3, yo pienso que también. Las opciones son o repetir la biopsia y si te sigues dando igual, se opera, o tener pruebas moleculares, pero pruebas moleculares en este país no tenemos, y yo pienso que mejor que unas pruebas moleculares es tener una muy buena ecografía y un muy buen citólogo que nos haya leído las placas. Entonces, cuando yo tengo en mi consulta un paciente con un Bethesda 3 o un Bethesda 4, yo le hago una ecografía a mi paciente ahí en el mismo consultorio, y si la citología no me convence, porque hay algunas citologías que todos sabemos que son como copiadas, le hago repetir la biopsia y le pido una nueva lectura por una persona experimentada en citología tiroidea. Entonces, los factores de riesgo, la ecografía y las preferencias del paciente, y miren que siempre les digo paciente porque el paciente debe estar metido en la toma de decisiones para todo esto. Los marcadores moleculares realmente no hay una evidencia muy buena en qué tanto nos pueden ayudar, poner o quitar, y no existe una prueba sola molecular óptima que pueda confirmar o descartar malignidad. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta si las vamos a utilizar. Ya les dije, Bethesda 4, la excisión quirúrgica es el estándar de cuidado, a no ser que el paciente tenga contraindicaciones quirúrgicas. Sospecha de malignidad se maneja igual, o sea, un Bethesda 5 y un Bethesda 6 se manejan igual. La extensión de la tiroidectomía, que no sería el tema aquí porque es muy extenso, ya depende de las características ecográficas, de la multifocalidad, de la bilateralidad y de las preferencias del paciente. La citología indeterminada, como les dije, se repite. Si sigue siendo indeterminada, se opera, de acuerdo a la ecografía. Para terminar, entonces, les voy a mostrar, si tenemos un nódulo tiroideo, nosotros tenemos varias opciones con ellos. Si es maligno, será llevado a cirugía y se realizará tiroidectomía parcial o total, de acuerdo a las preferencias del paciente, del cirujano y las características ecográficas del mismo. Hay algunos grupos de pacientes que pueden entrar en vigilancia activa, que esto es otro tema y ya lo hablaremos si tenemos espacio. Los nódulos benignos, si son asintomáticos, son solamente para seguimiento, y si son sintomáticos, normalmente son llevados a cirugía. Para adicionar a la conferencia, esto ya no es del todo cierto, porque ya tenemos disponibilidad en Colombia, yo lo realizo, es las terapias ablativas de los nódulos tiroideos con radiofrecuencia, que incluso algunos pacientes que son susceptibles de vigilancia activa ya los tenemos en un protocolo para entrar en vigilancia activa de verdad, y lo que vamos a hacer es una ablación por radiofrecuencia de esos nódulos tiroideos, e incluso algunas recurrencias del carcinoma diferenciado de tiroides son susceptibles de manejarlos con esto. No me voy a extender mucho, solamente les voy a mostrar qué es lo bueno de todo esto. Primero, conserva la función tiroidea. Los pacientes que son llevados a ablación por radiofrecuencia de nódulos tiroideos benignos, la tasa de hipotiroidismo post procedimiento es menor del 1%. Realmente solamente quedan hipotiroideos, pueden quedar hipotiroideos algunos de estos pacientes que tienen su función tiroidea al límite. Es un procedimiento ambulatorio, seguro, no es una cirugía, o sea, es un procedimiento como una biopsia, y la relación costo-beneficio económicamente hablando es muy buena. Estas son algunas imágenes, estos los hacemos en el consultorio, es un procedimiento ambulatorio, 20-30 minutos por nódulo, con anestesia local solamente. A algunos pacientes se hace con sedación intravenosa, dependiendo sobre todo de las características del paciente. Esto es lo que hacemos, miren, les muestro aquí, esta es la aguja como entra, aquí estoy infiltrando con lidocaína,
que me sirve de dos cosas. Uno, que anestesio la cápsula tiroidea, y dos, que separo la carótida del nódulo para poder tener un margen de ablación. Esta imagen que están viendo aquí es la primera ablación por radiofrecuencia que yo hice en Colombia en febrero del 2020. Y la persona que habla allá al fondo es el profesor Awan Park, que es un radiólogo intervencionista que vive en Virginia, que es la persona que más experiencia tiene en Estados Unidos en hacer este tipo de procedimientos, y él me vino a acompañar. Aquí vemos el nódulo, vemos cómo se hace el procedimiento, es en ambulatorio, en el consultorio, con anestesia local. La paciente está despierta, está en la aguja de radiofrecuencia que se inserta dentro del nódulo, y lo que hacemos es inducir calor para producir una desnaturalización del tejido del nódulo tiroideo, lo que hace que se reduzca su tamaño. Un tratamiento exitoso es cuando el nódulo ha perdido el 50% de su volumen al año de seguimiento. ¿Cuál es mi experiencia? Más de 25 pacientes que llevo al día de hoy, que todos estos pacientes generalmente a los 6 meses ya tienen una reducción del volumen cercana y promedio mayor al 70%. Esto es lo que hace la radiofrecuencia, produce esto que llaman la tormenta en nieve, la tormenta de nieve dentro del nódulo, y esta es la energía que está aplicando el equipo. Miren esta paciente, 17 de enero del 2020, tenía este nódulo tiroideo con un volumen de 12.4 centímetros cúbicos. Este es el reporte de la ablación. El tiempo de ablación fue muy corto, solamente 8 minutos la aguja activa. Y miren la evolución. La evolución es que el nódulo pasó de tener del 17 de febrero del 2020 12 centímetros cúbicos a tener 1 centímetro cúbico en solamente 7 meses después de haber hecho el procedimiento. O sea, es una reducción del volumen del 92%. Básicamente, este nódulo era visible para la paciente. Cuando tragaba se lo veía, se desapareció el nódulo. Miren esta paciente de mayo del año pasado con un nódulo mixto, heterogéneo, grande, que hicimos una ablación. Y miren cómo el nódulo evolucionó, y desde mayo a octubre el nódulo pasó de tener de 30 centímetros cúbicos a tener 5.8 centímetros cúbicos con un cambio de volumen del 81%. Esta es la paciente, es una paciente de 17 años que tenía este nódulo aquí muy grande, y esto es 2 semanas después de la ablación, donde la paciente ya no tiene nada. Mensajes para llevar a casa. Tenemos una alta prevalencia de nódulos tiroideos en nuestra población. Lo más importante es que cuando los identifiquemos, hagamos una muy buena ecografía, y de acuerdo a los hallazgos ecográficos podamos identificar qué vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes. Apréndanselos, son muy fáciles. Cojan el manual de las guías de la ATA, busquen en Google que pongan Atlas T-RADS, y cuando le ponen el Atlas T-RADS les bajan todas estas imágenes que ustedes acaban de ver para que se familiaricen con ellas y sepan interpretarlas. De acuerdo a esa interpretación, vamos a ver si le hacemos o no biopsia, y esa toma de decisiones e interpretación se hace según el Bethesda de cada nódulo. Finalmente, el nódulo tiroideo tiene tres vías el día de hoy: o hacerle seguimiento, si es benigno asintomático, operarlo, o terapia ablativa para muchos de ellos. Muchas gracias por todo.